Este video es para hablar un poco sobre las arritmias cardíacas y los síndromes de preexcitación. Dentro de las arritmias cardíacas tenemos que son contracciones cardíacas anormales. Estas van a ser dadas por células ectópicas, es decir, que estén fuera del nodo sinusal. Van a emitir impulsos inapropiados durante el ritmo cardíaco. Se pueden emplear tres términos para definirlas. El primero es una contracción prematura, una extrasístole o un latido ectópico. Estas pueden ser monofocales, que tengan origen en una misma zona, o multifocales, que sean en distintas zonas. Pueden aparecer aisladas, con una cadena o en parejas. Dentro de los tipos de extrasístoles tenemos las supraventriculares y las ventriculares, de las que se hablará más adelante. En las supraventriculares van a ser producidas por encima de la pared atrioventricular, ya que el impulso va a ser diferente al nodo sinusal. Por lo tanto, van a tener un origen y una dirección distintas a las normales y vamos a tener una onda P distinta. A menos de que este estímulo sea dado cerca del nodo sinusal, la onda P va a tener una morfología a una onda P normal. El segmento PQ se va a acortar a medida que el foco extrasistólico se muestre más cerca de los ventrículos, porque va a tardar más tiempo en alcanzarlos. Dentro de los síndromes de preexcitación tenemos al síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es uno de los más importantes. En este síndrome va a haber una vía accesoria de conducción atrioventricular que corre de manera paralela al sistema de conducción normal. Este va a unir al atrio con el ventrículo, ya que esta conexión accesoria conecta el tejido ventricular con el auricular. Esta vía de conducción es más rápida que la normal, ya que esta no va a sufrir el retraso fisiológico que se tiene en el nodo AB, porque no va a pasar por aquí. Se va a excitar de manera precoz, por lo que va a excitar una parte del ventrículo si no es tan rápida, o puede excitar el ventrículo de manera completa. Dentro de las características electrocardiográficas vamos a encontrar una onda P normal, ya que el estímulo va a surgir del nodo sinusal y no va a haber afección en la morfología de esta. El segmento PR va a ser de corto, este va a tener una duración menor a 0.12 segundos, ya que al utilizar el haz anómalo llamado haz de Kent no va a pasar por el nodo AB, entonces no va a sufrir este retraso fisiológico que se origina en este nodo para evitar una estimulación espontánea de las aurículas y ventrículos. Al tener esta activación precoz del ventrículo por la vía accesoria de despolarización ventricular, vamos a tener la producción de la onda delta, que se observa al inicio del QRS. Esto va a ocasionar que tengamos un QRS ensanchado, y esto es por la presencia de la onda delta. En cuanto a la onda T, la podemos observar invertida, ya que como el ventrículo se despolarizó por la vía de conducción anómala y fue de forma precoz, ocasionó que la repolarización sea anormal y por lo tanto vamos a tener modificaciones en la onda T. Como sumatoria vamos a tener un intervalo QT que va a ser más prolongado. El complejo QRS va a ser más ancho y la onda delta va a ser más grande en cuanto más rápida sea la conducción por la vía accesoria y más importante sea este retraso fisiológico. Esto nos va a definir el grado de preexcitación. En resumen, de por qué tenemos estas características electrocardiográficas es porque este estímulo eléctrico se va a originar en el nodo sinusal, va a comenzar a despolarizar la aurícula, pero en lugar de tomar el nodo AB, va a irse por este haz anómalo que es el haz de Kent y va a comenzar una despolarización precoz del ventrículo. El síndrome de preexcitación se va a presentar en su mayoría de manera asintomática, pero cuando se manifiesta en la clínica, el paciente puede presentar palpitaciones de inicio y terminación súbita. Además que la existencia de esta vía accesoria que es el haz de Kent va a favorecer a la aparición de arritmias, como lo son las taquicardias paroxísticas por reentrada. También puede agravar patologías existentes y arritmias y su clínica, como lo es en el caso de la fibrilación auricular. El paciente puede presentar síncope y si no se le da un manejo adecuado, llegar hasta la muerte súbita. Podemos clasificar este síndrome en tres tipos.
El primero es el síndrome de Wolff-Parkinson-White intermitente, en donde el paciente va a presentar un electrocardiograma con características normales, pero cuando este se toma otro día o al cabo de algunos años, este electrocardiograma va a ser característico del síndrome de preexcitación. Es por este motivo que se observa en etapas muy tardías, mientras que en la juventud el paciente va a tener un electrocardiograma normal. En el síndrome de Wolff-Parkinson-White alternante, vamos a tener que en un mismo electrocardiograma vamos a encontrar cambios repentinos, donde van a haber complejos normales alternándose de complejos característicos como con la onda delta. En el síndrome de Wolff-Parkinson-White con efecto concertina vamos a tener un cambio gradual en la velocidad de la conducción de la vía accesoria. Aquí vamos a observar la existencia de complejos con PR corto, QRS ancho y onda delta que gradualmente va a ir cambiando. Y de esta manera se va a normalizar la forma escalonada de PR, se va a estrechar el QRS y va a disminuir el tamaño de la onda delta a manera que en ocasiones puede desaparecer, para nuevamente comenzar el ciclo. Otro síndrome de preexcitación es el de Long-Ganon-Levin. En este síndrome también se va a tener una vía accesoria de conducción. Esta se va a unir al atrio con el nodo atrioventricular y se la va a conocer como haz de James. El estímulo va a nacer del nodo sinusal, va a recorrer los atrios, va a llegar al nodo AV y después a esta vía accesoria. Como es una vía más rápida, el estímulo irá preferentemente por esta vía. Esta vía accesoria va a unir a la aurícula con la parte distal del nodo AV, lo que va a provocar que el estímulo salte el retraso fisiológico de este nodo AV y va a estimular de manera precoz el haz de His, continuando con la estimulación de los ventrículos por el sistema de conducción normal. Esto es lo que lo va a diferenciar del síndrome de Wolff-Parkinson-White, ya que va a tener la preexcitación ventricular a partir del haz de His. En las características electrocardiográficas vamos a encontrar una onda P normal, porque el estímulo se va a originar en el nodo sinusal. Vamos a tener un segmento PR corto que va a ser menor a 0.11 segundos, ya que este estímulo va a utilizar esta vía accesoria. De hecho, a este síndrome también se le conoce como el síndrome del PR corto. La morfología del QRS va a ser normal, ya que no hay onda delta ni va a haber prolongación de este mismo, porque la conducción se llevó por el haz de His y fue de manera normal. La onda T también va a tener características normales, porque la dispolarización fue de manera adecuada y la repolarización de manera normal. Este síndrome de preexcitación se asocia con episodios de taquicardia supraventricular, como lo es en el caso de la fibrilación auricular en el Flurer auricular por PR corto. Arritmias ventriculares. Bueno, pues estas arritmias ocurren debajo del nodo AV. Tienen una actividad eléctrica anormal debajo de este nodo y la conducción anormal a través del ventrículo ocasiona un QRS amplio. Obviamente, si es una arritmia, pues va a tener un ritmo extraño. Bueno, ahora cómo lo vamos a ver en el electro. En las arritmias ventriculares ocurre una contracción ventricular prematura, o también llamada PVC. Como podemos ver en la primera imagen, en el rectángulo azul, los segmentos QRS y ST de la contracción ventricular prematura son muy diferentes morfológicamente. Esto es porque la despolarización ventricular no lleva un ritmo. Bueno, en la segunda imagen, en el rectángulo verde, los segmentos ST y la onda T es negativa. Esto es una característica de la arritmia ventricular. Los segmentos ST y la onda T siempre van a ir en dirección opuesta al QRS. Bueno, vamos a hablar un poco más de contracciones ventriculares prematuras. Las extrasístoles ventriculares son estímulos ectópicos producidos en los ventrículos que generan una despolarización ventricular prematura, una PVC. Aparecen tanto en pacientes sanos como en pacientes con cardiopatía estructural. En el electrocardiograma, estas extrasístoles las vamos a ver con un complejo QRS prematuro
en relación con el estímulo esperado del ritmo cardíaco basal y con un complejo QRS ancho con morfología normal, como se los había mencionado. Hay alteraciones en el segmento ST y en la onda T. Bueno, pues estas alteraciones en el segmento ST y en la onda T ya se las había mencionado también, que se presentan negativas y siempre se presentan contrarias al complejo QRS, es decir, si el complejo QRS es positivo, la onda T va a ser negativa. Una característica también muy importante es que la extrasístole ventricular no está precedida de una onda P, es decir, el complejo QRS no va a estar precedido de una onda P, no se va a presentar onda P. Las extrasístoles ventriculares también se pueden clasificar según su morfología, tiene varias clasificaciones, una de ellas es según su morfología. Puede ser unifocal, en donde todas las extrasístoles presentan una misma morfología, o multifocal, como la que estamos viendo en la imagen, en donde las extrasístoles tienen diferentes morfologías. Bueno, pues por definición, 3 o más extrasístoles ventriculares consecutivas se definen como una taquicardia ventricular, como lo estamos viendo en esta imagen. También en esta imagen la clasificaríamos como una extrasístole ventricular multifocal, porque si podemos observar, la morfología de los complejos QRS son diferentes. Entonces esta es de orígenes de impulsos multifocales provenientes de las diferentes áreas de los ventriculares.